definir una fundación, que es bastante complicado, todo eso se va a aprender después. Pero tener una noción de cómo funciona es lo que les permite comenzar a desarrollar un proyecto sencillo. Vamos concretamente al tema y le voy a explicar algunas cosas muy puntuales. Primero, el suelo es considerado como un material más que forma parte de la estructura. Ese material tiene una resistencia. Ahora, la conformación del suelo está hecho en estratos que tienen diferentes, en realidad, la conformación de un perfil del suelo está conformado en estratos que tienen diferentes tipos de suelo. Lo que hay que hacer para hacer una fundación es buscar la situación que resulte más conveniente. La situación más conveniente para una fundación es buscar un estrato resistente que sea compatible con el tipo de estructura que se está tratando. Para afirmar algunos conceptos así muy simples pero importantes, yo les voy a poner algunas vamos a suponer que acá tenemos el río, que acá hay una barranca, que acá nos acercamos con una lancha y que tenemos que subir a la lancha. El río estuvo crecido y bajó de golpe. ¿Qué pasó en toda esta zona? O sea, entre la barranca, la parte alta y la lancha. ¿Qué pasa normalmente si estamos al lado de la costa chaqueña y no hay arena? Se forma barro. Bueno, acá hay dos formas de resolver el problema. Si yo salto de la barranca acá y me voy a la lancha y estoy pisando el barro y probablemente me entierre hasta la rodilla. Es así, ¿no? Ahora, este problema lo puedo resolver de dos maneras. Puedo poner un tablón y caminar arriba del tablón. Salto al tablón y de ahí me voy a la lancha. Me hundo en este caso. Ya es mucho más difícil. Va a depender del peso mío y del tamaño del tablón. ¿Por qué no me hundo? Porque el peso de mi cuerpo se distribuye en una superficie más grande. Acuérdense que decíamos que el peso es la fuerza de acción y en el suelo se generaba una fuerza de reacción. Entonces, en este caso tengo una superficie mucho más grande en la cual mi peso se distribuye. Entonces, cada centímetro cuadrado del suelo va a soportar menos peso. Si el peso de la fuerza de acción es menor al peso que es capaz de soportar de la fuerza de reacción, esto no se va a hundir. Entonces, este es un primer concepto que nos explica cómo funciona una solución que se puede lograr haciendo trabajar una superficie a la compresión. ¿Está? La otra posibilidad que tengo es
de este al lado se apoyarán un suelo más firme o haré lo mismo, poner dos estacas más. Subo arriba del tablón. Una vez que estoy arriba y empiezo a caminar, si las estacas están apenas clavadas, con el peso mío, ¿qué va a suceder? Se van a empezar a hundir, pero se hunden un poquito y quedan ahí. Ahora, si no subo yo solo y suben 3 o 4 personas y estamos todos arriba del tablón, las estacas se van a hundir un poquito más. Hasta que llega un punto que no se hunde más. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que soporta el peso? El peso del tablón se transmite a la maderita, de la maderita a las estacas, y las estacas transmiten el peso al suelo. Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, nosotros tenemos el nivel del suelo, y la estaca que está clavada de esta forma es la que soporta la carga. ¿Y cómo se genera la reacción? Acá, esta carga que va a transmitirse a todo el cuerpo, la tomamos en los laterales del cuerpo. Y la reacción se va a producir acá al costado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos corte, vimos que un corte era la acción de dos fuerzas que estaban muy próximas a una línea, o sea, la dirección de las dos fuerzas estaba muy próxima, pero no se tocaban. Esa es la diferencia con la compresión. Y eso generaba en un solo material la separación del material, como cuando una tijera corta un papel. Pero en el caso del corte estamos hablando de un solo material, el papel. En este caso estamos hablando de dos materiales distintos. Uno, el material de la estaca, y otro, el material del suelo. Entonces, el fenómeno es muy similar, lo único que cambia es el nombre. En vez de hablar de esfuerzo de corte, hablamos de esfuerzo de rozamiento. O sea, el rozamiento que se produce entre el material de la estaca y el suelo. A medida que la estaca va penetrando en el suelo, es mayor la superficie de contacto y por eso es mayor la resistencia. Bueno, ahora Claudia les va a dar una clase donde va a explicar perfectamente bien todo este tema con mayor detalle. Pero recuerden básicamente este concepto principal, que hay una manera que es hacer trabajar por compresión y otra manera que es hacer trabajar por rozamiento. Hay algunas soluciones que combinan ambas situaciones, pero básicamente es eso. Segundo punto importante de entender, y acá vamos a poner un poquito de esfuerzo para pensar. Vamos a suponer que tenemos una columna cuya superficie de apoyo, pongámosle así, 20 centímetros, y así 20 centímetros. Acá hay dos cosas que nos interesan. Por un lado, ¿cuál es la fuerza de acción? La fuerza de acción es el peso que actúa en la columna.
que, como vimos en la clase anterior, depende de todas las cargas del edificio, las cargas permanentes y las cargas accidentales. En base a eso se calcula. Y acá vamos a tener también la fuerza de reacción, que es la que ejerce el suelo para sostener esa superficie. Entonces, así como la fuerza de acción dependida de todas las cargas, la pregunta que viene ahora es: ¿de dónde sale la fuerza de reacción? La fuerza de reacción dijimos que es la resistencia del suelo. ¿Cómo se la obtiene? Bueno, lo más correcto de hacer es lo que se llama un estudio de suelo. Decíamos que el suelo, el perfil del suelo, estaba compuesto por diferentes estratos con distintos tipos de suelo. Lo que se hace para averiguar la resistencia del suelo, primero, a partir de cómo uno generó el planteo de la estructura, a partir de ver más o menos cuáles son las cargas, es decir, si es un edificio en altura o es un edificio pequeño, uno ya puede tener una idea viendo cómo es la estructura y cómo es el comportamiento del suelo. Ahora, ¿cómo se ve el comportamiento del suelo? Normalmente se contrata a alguien que se dedique a hacer estudios del suelo, que consiste nada más y nada menos que en hacer una perforación, normalmente a una profundidad importante, es decir, bastante más abajo de lo que va a ser nuestra fundación. ¿Por qué? Porque no solamente interesa la superficie donde apoya la fundación, sino también interesa qué es lo que hay más abajo. Porque nosotros podemos tener un suelo muy firme, pero si 20 centímetros más abajo el suelo no tiene la resistencia suficiente, lo que va a pasar es que se va a romper el suelo de abajo. Entonces, repito, se hace una perforación y lo que hace el que se dedica a hacer los estudios del suelo es ir sacando muestras. Esas muestras lo hace con una pala que se llama pala barrero, que ahora cuando vean pilotines se la vamos a mostrar cómo es. Es como una doble cuchara que va penetrando en el suelo y va sacando las partes del suelo. Se va midiendo la profundidad, se va guardando ese suelo en una bolsita hermética y eso después se manda a un laboratorio. Se va haciendo un croquis de los niveles de profundidad que corresponden a cada muestra. En el laboratorio hacen el estudio que nos va a determinar cuáles son las resistencias del suelo, más otros datos más, como porcentaje de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son todos los datos necesarios para después definir la fundación. Si nuestra fundación va a estar, por ejemplo acá, a este nivel, a nosotros nos va a interesar por lo menos en esa profundidad, o sea, por lo menos 2,5 veces el ancho de la fundación, porque la fuerza que actúa acá se reparte
de esta manera. Bueno, ahora Claudia se lo va a explicar un poquito mejor. O sea, la fuerza que actúa sobre la fundación se va repartiendo para abajo y abarcando un poquito a los costados. Una cuestión a tener en cuenta que es muy importante es el porcentaje de humedad del suelo. Vimos el otro día que los suelos los clasificábamos en suelos de roca, que el que menos problema tiene de resistencia, porque generalmente supera la resistencia del material de la estructura. Vimos que por un lado estaban los suelos cohesivos dentro de los que estaban las arcillas, por otro lado estaban los suelos granulares y por otro lado estaban los suelos que no sirven para la fundación, que son el manto vegetal en primer lugar, que es el que tiene las raíces de la vegetación arriba, y también están los limos que son un suelo de granos demasiado finitos que no tienen resistencia. Entonces, para fundar nos quedamos principalmente con dos tipos de suelos, los granulares y los cohesivos. Ahora, para que esos suelos mantengan la resistencia, especialmente los cohesivos, es fundamental que se mantenga lo más estable posible el porcentaje de humedad. Porque cuando cambia el porcentaje de humedad, cambia la resistencia del suelo. Lógicamente, que por efecto de las lluvias y demás, cuando el agua cae sobre la superficie, comienza a penetrar en el suelo. Y eso hace que el cambio de humedad más importante se produzca cerca de la superficie. Entonces, por esa razón, y según la región, generalmente la misma municipalidad o algunos organismos técnicos locales establecen lo que se llama profundidad mínima de fundación. O sea, que en los reglamentos municipales va a estar establecido, por ejemplo, que la profundidad mínima de fundación es esta. Acá, en la ciudad de Resistencia, se establece como profundidad mínima de resistencia 80 centímetros. Repito por qué. Porque la humedad dentro de esos 80 centímetros es la que con más frecuencia va a cambiar entre épocas de mucha seca y épocas de mucha lluvia. Además, hay otra cuestión. Todos los, no solamente los insectos, porque también hay roedores, a veces hacen cuevas debajo de la tierra, principalmente las hormigas. Y una profundidad de 80 centímetros también nos garantiza de que no tengamos una situación como, por ejemplo, que se forme un hormiguero debajo de la fundación. Entonces, son las dos razones, la humedad y la posibilidad de tener debajo de la fundación una situación como la que acabo de mencionar. Entonces, ese es el motivo por el cual la fundación necesita tener como mínimo en resistencia 80 centímetros. En otros lugares será diferente. Ahora, hacemos un pequeño razonamiento. Después les explico algo de los materiales y después las dejo con Claudia. Les decía que acá teníamos una fuerza de acción que vamos a suponer que hicimos todo el cálculo de todas las cargas del edificio, siempre considerando
superficie de carga, que es lo que vimos el otro día, cómo se repartía la carga en una mesa y después en una losa. Entonces, después de hacer el cálculo de superficie de carga, hicimos el cálculo de cuál es la carga que carga sobre cada columna, y vamos a suponer que esta carga es de 10.000 kilogramos. Ustedes tienen que recordar también algo que vimos cuando vimos resistencia de materiales. La resistencia del material se determinaba mediante una formulita muy sencilla que era tensión igual a ¿qué? A ver si alguien se acuerda. El sábado pasado estuvieron haciendo un repaso. No creo que nadie se acuerde. ¿O tienen vergüenza de levantar la mano? Tensión es igual a ¿qué? Queremos hacer una clase un poquito más dinámica para que sirva. ¿Ah? Peso sobre superficie. Peso sobre superficie, exactamente. Peso sobre superficie, que es igual a kilogramos sobre centímetros cuadrados. Vamos a suponer que el estudio del suelo, vamos a poner acá el estudio del suelo, nos dio, y para hacer una cuenta muy simple, vamos a suponer que nos dio una resistencia de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados, que es un valor normal acá en resistencia. O sea, acá en resistencia, las resistencias del suelo normalmente andan en un poquito menos o un poquito más de ese valor. Digo en general porque dentro de la resistencia hay zonas que tienen diferentes tipos de suelo. Y ahora les planteo algo que lo van a tener que resolver ustedes. Acá tenemos una carga de 10.000 kilos. Acá tenemos 20 por 20 centímetros. 20 por 20 centímetros nos da la superficie de apoyo. Bien. ¿Cuánto es la superficie de apoyo? Fuerte. Por acá que están deduciendo. ¿Cuánto qué? Superficie es igual a lado por lado. Si a este lado le ponemos A y a este le ponemos A, va a ser A por A. Va a ser igual a 20 centímetros por 20 centímetros. Va a ser igual a ¿cuántos centímetros cuadrados? 400. Bien. Entonces tenemos 400 centímetros cuadrados. Y acá tenemos entonces los dos. Tenemos tres datos importantes en realidad. Uno, que es el peso que actúa sobre el suelo. Tenemos por otro lado la resistencia del suelo y tenemos por otro lado la superficie que apoya sobre el suelo. O sea, si analizamos la fórmula, vemos que tenemos los tres datos. Tenemos el dato de tensión, el dato del peso y el dato de la superficie. Ahora, si acá el peso es 10.000 kilos y la resistencia es de 400, la superficie es de
400 kilos por centímetro cuadrado, ¿cuánto de peso va a estar actuando como fuerza de acción? Tengo los tres datos. Tensión, 1 kilo por centímetro cuadrado. Peso, 10.000. Superficie, 400. Ahora, esta tensión es la tensión del suelo. O sea, es lo que el suelo resiste. Lo primero que voy a analizar acá es la relación entre el peso y la superficie, para averiguar ahora cuál es la tensión o la fuerza por cada centímetro cuadrado que está actuando de arriba hacia abajo. O sea, la fuerza de acción. ¿Cómo hago la operación? Si lo que tengo que averiguar es la tensión, conozco el peso. ¿Cuánto es el peso? 10.000. Bien. Entonces tenemos 10.000 kilogramos. Y la superficie, ¿cuánto es la superficie? 400. Entonces dividido 400 centímetros cuadrados. ¿Cuánto nos da el resultado? 400 por 10 sería 4.000, por 20 sería 8.000, me estaría dando 25. Entonces acá tengo 25, a ver, 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que en esta situación yo tengo una fuerza de acción, o sea, tengo 10.000 kilos en la superficie total. Para poder hacer un cálculo, un análisis más simple, analizo qué es lo que pasa en cada centímetro cuadrado, o sea, cuánto es la fuerza que actúa por centímetro cuadrado. Y me encuentro con que acá tengo una fuerza de acción de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál era la resistencia del suelo? ¿Cuánto? 1 kilo. O sea que la reacción para 1 centímetro cuadrado va a ser de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Qué va a pasar acá? Se va a sentar, se va a hundir. Es como cuando yo me echaba en el barro. Mi peso era superior a lo que resistía el barro. Acá estoy aplicando una fuerza de 25 kilos por cada centímetro cuadrado y el suelo resiste hasta 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esto, una estructura en la cual apoyamos la columna en el suelo, sin ningún tipo de elemento intermedio entre la columna y el suelo, esto se va a hundir. Y se va a hundir por una razón muy simple, si agarramos un poco de masilla, la apretamos con el dedo, ¿por qué se hunde el dedo de la masilla? Porque la fuerza del dedo es mayor a la resistencia de la masilla. Entonces, acá viene el análisis de qué hacemos para determinar qué superficie necesitamos de apoyo. Entonces hago el cálculo contrario. Digo, si yo sé que 1
centímetro cuadrado, perdón, 1 kilo por centímetro cuadrado de lo que resiste el suelo, necesito tener una superficie que haga que la fuerza de acción sea menor a ese valor. Entonces, si tengo 10.000 kilos de fuerza de acción y la resistencia del suelo de 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿qué superficie necesito? Y lo hago sin hacer ningún cálculo en el pizarrón porque es un número bastante sencillo. ¿Qué superficie necesito? 1 metro por 1 metro. ¿Cuánto? 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro. ¿Por qué 1 metro por 1 metro? Porque es lo que se necesita para que aguante, digamos... Porque 1 metro tiene 100 centímetros por 100 centímetros. 100 por 100 es 10.000. ¿Sí? Yo podría hacer el cálculo de otra manera. Podría decir, bueno, vamos a borrar un poco esto. La superficie que necesito va a ser igual al peso sobre la tensión. Va a ser igual a 10.000 kilogramos sobre 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Importante que pregunté. 10.000, perdón. Sí, está bien. 10.000 kilogramos sobre 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado me da 10.000 centímetros cuadrados. Bueno, acá es tan fácil porque justo elegimos 1 como valor. Lo elegí a propósito para hacer más rápido y no hacer la clase tan larga. Lo que se tiene que entender es el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Si a esta superficie la aumentamos a 10.000 centímetros cuadrados, la fuerza de acción va a ser igual que la fuerza de reacción y se van a equilibrar. Entonces, ¿cómo lo hago? Para aumentar la superficie, tengo que hacer, mediante una solución constructiva, que esté de acuerdo al material que voy a utilizar. Bien. Vamos a despejar un poquito el dibujo. Lo que sé ahora es que si esta superficie no era suficiente, voy a tener que poner algo en el medio, que esa va a ser la fundación y que eso tiene que tener una superficie de 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy más abajo. Y bueno, si esto era 20 por 20, necesito 1 metro cuadrado. Del centro me voy 50 centímetros para acá, 50 para acá, 50 para acá y 50 para acá. Entonces, acá trazamos la superficie que necesitamos. Entonces, la pregunta que viene ahora, todo esto que a mí me sirvió solamente para dibujarlo, puedo borrar. Ahora yo sé, porque ya lo calculé, que si yo acá tengo esta superficie de apoyo, esto tiene que tener 100 centímetros y acá tiene que tener a su vez 100 centímetros. ¿Por qué? Porque la superficie de 100 centímetros por 100 centímetros me va a dar los 10.000
centímetros cuadrados que necesito. Ahora, ¿cómo lo materializo? Vamos a suponer, ahora vamos a ver que en la clase de Claudia, esto se puede resolver dentro de lo que es tradicional con mampostería, con hormigón simple, o sea, sin hierro, o con hormigón armado. Vamos a suponer que lo hacemos con hormigón. Lo que hago es una base que tenga esta forma, que venga así, así, así y así. ¿Está? ¿Qué es lo que hice? Prolongué la columna hasta la profundidad que necesito y ahí hice un ensanchamiento de manera que la superficie de apoyo ahora es de 10.000 centímetros cuadrados. Si tengo alguna duda respecto al estudio del suelo, a la resistencia, por las dudas la puedo hacer un poquito más grande. Si la hago más grande estaré gastando un poquito más de material, pero tengo la seguridad de estar dentro de los valores que realmente va a resistir. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ahora viene con qué material lo hacemos. Y la otra pregunta importante es ¿por qué tiene esta forma? ¿Por cómo descarga la fuerza de la columna? ¿Cómo? ¿Por cómo descarga la fuerza? Por la forma que descarga la fuerza. Esa es la respuesta correcta. Vamos a suponer que tenemos una pared que estamos mirando de frente. O sea, como esta pared frente a ustedes, que la estamos mirando de frente. Si apoyamos sobre esa pared una viga que tiene bastante peso, o sea que acá descarga una fuerza relativamente importante, la pregunta es ¿qué parte de la pared va a actuar para sostener ese peso? Si decimos que este material estamos equivocados, porque en los ensayos de laboratorio se comprobó que no es así. Si decimos que es toda la pared, también estamos equivocados, porque este pedacito no va a trabajar en absoluto para sostener la fuerza. Entonces, la superficie que va a actuar para sostener esta fuerza depende del material que utilicemos. Si usamos mampostería, la superficie que sostiene este peso es aproximadamente esta. O sea, todo este material va a sostener este peso. O sea, la carga se distribuye en un ángulo. Si la pared es de mampostería, este ángulo va a ser aproximadamente de 60 grados. Si la pared fuera de hormigón, el hormigón tiene un comportamiento un poquito diferente. La carga se va a distribuir de manera un poco más amplia y este ángulo va a ser de 45 grados. Quiere decir que si tenemos el concepto de que una carga actuando sobre el material se reparte en un ángulo, ahora vamos a aplicar el concepto en lo que es una fundación.
mejor que lo explique cómo es. Para no estirar tanto. Bueno, vamos a suponer que estamos haciendo una pared de mampostería y queremos hacer la fundación también de mampostería. Cuando se hace la fundación de mampostería, la mampostería es un material, no es una pared. O sea que una fundación la puedo hacer de mampostería. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, respetar las reglas de aparejo. Si este es el nivel al que voy a hacer la fundación y necesito, por ejemplo, 75 centímetros de lado para la fundación, podré disponer los ladrillos un entero y uno de punta, o sea, medio ladrillo. Y a la segunda hilada la hago partiendo de medio, un entero y un entero. Si un ladrillo tenía 30, acá tengo 30 más 15, tengo los 75 centímetros que necesito. Bueno, no voy a dibujar los ladrillos uno por uno por una cuestión de tiempo, pero acá podría ser, si este es el ancho de la pared, podría ser la fundación hasta acá y ahí apoyar la pared, y eso va a funcionar perfectamente bien. ¿Por qué? Porque acá tengo la fuerza de 10.000 kilos que actúa sobre la fundación y acá tengo la superficie sobre la que va a actuar la fuerza cuando entra en contacto con el suelo. Pero ¿qué pasa? Estoy desperdiciando material. Porque si yo sé que el ángulo de trabajo de la fuerza, el ángulo en el cual actúa la fuerza, en el caso de la mampostería de 60 grados, puedo trazar el ángulo de 60 grados en ambos sentidos y eliminar todo este material que no trabaja. Y ese es el motivo por el cual, cuando se hace la mampostería de fundación, esa mampostería se le va dando esta forma. Es decir, se hacen 2 o 3 hiladas, después en las 2 o 3, se hacen 2 o 3 con el tamaño del apoyo. Las 2 o 3 siguientes ya se hacen un cuarto, o sea, si este era medio ladrillo, un cuarto, o sea, 7 centímetros y medio más chico. Después 2 o 3 hiladas más, otra vez más chico, y de esa manera lo que logramos es evitar desperdicio del material. Es decir, son 2 cosas. Por un lado, tenemos todo el material necesario en el ángulo que se debe repartir. Por otro lado, evitamos desperdicio del material. Por eso es que las fundaciones, en este caso Zapata, de mampostería, tienen esa formita escalonada. Si le hacemos de hormigón, pero un hormigón sin armar, sabíamos que el hormigón trabaja muy bien a la compresión. Entonces, se puede usar el hormigón para hacer una fundación y un hormigón sin armadura. Entonces, ¿qué podemos hacer? También podemos hacer un bloque de hormigón y sobre eso apoyar la pared o la columna o lo que estemos analizando. Pero acá va a pasar lo mismo que en la mampostería.
entonces también le damos un ángulo. Pero ese ángulo no lo cortamos en este punto, lo cortamos un poquito más arriba, más o menos unos 15 centímetros. Y trazamos el ángulo así. Y eliminamos todo este material que no sirve porque no trabaja. Entonces hacemos una economía. ¿Por qué no venimos a este punto y hacemos así? Simplemente por una razón constructiva. Si nosotros viniéramos así y con el hormigón venimos así, esta puntita queda tan extremadamente finita que lo más probable es que se quiebre. O sea, con la fuerza del suelo o cualquier pequeño movimiento, es muy probable que eso se fisure y termine quebrándose. Entonces, simplemente por una cuestión constructiva es que se hace esta solución. La tercera posibilidad que tenemos, que Claudia se lo va a mostrar ahora de manera gráfica más prolija, es trabajar con hormigón armado. Ustedes saben que el hormigón armado trabaja bien ¿a qué fuerza? O sea, el hormigón a la compresión y el hierro, a la tracción. Si combinamos los dos, tenemos un excelente material para trabajar a la flexión. Entonces, si tenemos acá la columna o la pared que actúa así y trabajamos con hormigón armado, podemos hacer una fundación mucho más pequeña en altura y la hacemos de esta manera. En este caso, la fuerza de acción va a actuar así y la fuerza de reacción va a actuar así. Ahí, en ese punto, se daría compresión pura. Pero la reacción, en realidad, no es una sola fuerza que actúa en el medio. La reacción es un montón de fuercitas que actúan sobre toda la superficie. ¿Está? Por efecto de momento, o sea, acuérdense que era momento, la acción de una fuerza por una distancia. La fuerza que más va a actuar acá es la que esté a mayor distancia. Entonces, para hacer un análisis del comportamiento de esta pieza, lo que podemos hacer es tomar esta fuerza, y esta fuerza. Y ahí pregunto, si tenemos esos dos puntos de apoyo y tenemos una fuerza actuando en el medio, ¿a qué esfuerzo está trabajando? Esfuerzo de flexión. ¿Y dónde ponemos la atadura metálica? Abajo. Exacto, porque si a esto nosotros lo simplificamos, es algo así, que tiende a deformarse de esta manera. O sea que hay compresión arriba y hay tracción abajo. Entonces, si ponemos una armadura metálica, la vamos a poner acá abajo. Bueno, yo lo que quería con esto es simplemente redondear lo que se me quedó sin terminar el otro día. Pero repito, acá lo importante no es memorizar. Acá lo importante es entender. Por
Soluciones hay muchas. Y las soluciones salen a través del razonamiento. Y el razonamiento se puede hacer cuando uno tiene los conocimientos básicos. Y esos conocimientos básicos es lo que nosotros definimos como conceptos. Si nosotros entendemos el problema y entendemos la forma de solucionar, decimos que tenemos los conceptos claros. A partir de tener los conceptos claros, con la ayuda de una bibliografía, con la ayuda de otro profesional o lo que sea, un profesional más especializado en el tema, podemos lograr la solución más conveniente. Y para cerrar, ¿por qué el arquitecto tiene que saber esto si hay especialistas? Porque el especialista no sabe cuál es el proyecto del arquitecto. Entonces el arquitecto necesita elaborar un proyecto en el cual tenga una idea conceptual del tipo de fundación que le conviene. Arme la estructura de acuerdo a una conciliación entre lo que es todo el problema de la estructura para adecuarlo a la forma del edificio y a la función de los locales por un lado, y para adecuarlo al comportamiento del suelo por otro lado. Bueno, ahora sí los dejo con Claudia. Claudia va a ser más precisa en la explicación de algunas cuestiones particulares. Yo lo que quería con esto es simplemente que entiendan el problema. Una vez que uno lo entiende, después es muy fácil profundizar los conocimientos. La explicación del arquitecto Duyer es muy buena, si consideramos siempre que su explicación, y más en el pizarrón, es mucho más didáctica tal vez que ver en el power las imágenes con nuestra explicación. De cualquier manera, así como subimos a la página las 3 clases sobre suelos y fundación, ensayo de suelo y clasificación del suelo, esta clase la van a tener también para poder verla de nuevo con más detenimiento. Ahora vamos, ¿alguna consulta? Vamos a tratar de ir rápido en las cosas que sabemos que ya las conocen y vamos a detenernos en lo que consideramos como más necesarias para bueno, el porqué de la fundación ya lo vimos, conocer las condiciones del suelo y el peso del edificio. Van a encontrar en la bibliografía que las fundaciones pueden clasificarse en directas e indirectas, en superficiales y profundas o en puntuales, lineales y superficiales. Esta bibliografía es común en muchos libros de tecnología de distintas facultades, de distintos países. Nosotros nos vamos a concentrar en las que son directas e indirectas, que son justamente las que estuvimos viendo. ¿Sí? Las fundaciones directas, como recién vimos, estamos con zapatas corridas, aisladas y plateas. Y las fundaciones indirectas, que van a ser los pilotines y las vigas encadenadas. Que decimos que son indirectas porque las cargas del edificio van a una viga de fundación. Esta viga de fundación la transmite a los pilotines y a su vez recién los pilotines transmiten esas cargas al suelo. Cuando hablamos de fundaciones directas, en cambio, estas fundaciones, las cargas del edificio van directamente a la base y de la base directamente al suelo, que es lo que estábamos viendo hace un momentito en el pizarrón. Dentro de lo que son las fundaciones directas, tenemos entonces las aisladas, las corridas y las plateas, y en graficado en amarillo las cargas. Puntuales cuando estamos hablando de las cargas que se transmiten a través de las columnas, que llegan a una zapata aislada. Zapatas corridas cuando debajo del muro existe justamente toda esta fundación de
cerca, entonces se hace platea. En el caso de la platea, la distribución de las cargas que reciben del edificio al suelo son uniformemente repartidas. Ya lo vamos a ver en detalle. Un corte esquemático de lo que es una planta, una vivienda, con un local cerrado, 3 columnas, y cómo tenemos representadas las zapatas corridas de mampostería y las zapatas aisladas. Lo que recién explicaba el arquitecto Durier, que según los materiales de la zapata, en este caso las zapatas de mampostería, cuando tenemos una carga, que tal vez no sea una gran carga, con un ensanchamiento de la pared es suficiente, respetando siempre este ángulo de 60 grados, y a medida que va aumentando la carga, vamos aumentando el ensanchamiento porque necesitamos transmitir en una mayor superficie de suelo las cargas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quedó claro? Cuando pasamos a otros materiales, como recién también se explicaba, tenemos el hormigón pobre y el hormigón armado, en el cual el ángulo llega a 30 grados, tal como recién terminé de explicarlo. Y las plateas, el concepto fundamental de las plateas es también el siguiente. Tenemos un edificio, alcanzan a reconocer esta zapata aislada, una carga, la columna, que llega a una zapata. A X cantidad de metros, nuevamente tenemos la carga que llega a una zapata. ¿Cuándo la carga del edificio va aumentando, tal vez porque tenemos más niveles, se va a ir ensanchando esta zapata, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que estas zapatas van a estar muy cerca, muy próximas, o porque el suelo es muy malo o porque las cargas del edificio son muy altas. Entonces, llegado a esa situación, es también conveniente construir una platea. ¿Sí? En esas dos situaciones podemos optar por la construcción de una platea, entonces de esa manera se unifican y se van transmitiendo las cargas al suelo de fundación a lo largo de toda la, a través de toda la superficie. Cuando pasamos a fundaciones indirectas, se había desencadenado el pilotín, nosotros vamos a trabajar en una profundidad que está entre 2 y 6 metros. Los pilotines pueden ser premoldeados o construidos en sitio. Hablamos de pilotines premoldeados cuando se los construye en otro lugar y se los trae a la obra y se los hinca, se los penetra en el suelo de fundación hasta encontrar suelo firme. Los pilotines se vinculan a través de una viga de encadenado y son los que reciben las cargas de la pared. Si vemos el corte, podríamos decir que esta es la pared, descarga en la viga de encadenado y a su vez las cargas que reciben las vigas de encadenado se transmiten a los pilotines. Habíamos visto recién que los pilotines trabajaban por un esfuerzo de rozamiento en sus caras laterales y por un esfuerzo de compresión en la punta. Si ampliamos un poco cómo funcionan los pilotines y vemos que se representan de esta manera, sabemos que tenemos la carga, tenemos el pilotín, tenemos distintos estratos de suelo, hasta llegar al suelo resistente. Por eso hablamos que estos pilotines están entre 2 y 6 metros. Tenemos resistencia en el pilotín a la compresión en la punta y tenemos todo el esfuerzo de rozamiento a lo largo de toda la profundidad con los distintos estratos. O sea, el rozamiento con la superficie del pilotín. Eso es lo que le va dando la resistencia para
que la reacción pueda sostener las cargas del edificio. Entonces tenemos por rozamiento y por compresión en la punta. Bueno, los pasos para la construcción del pilotín, que por ahí más que seguro unos pocos vieron. Tenemos el suelo, empezamos a excavar, a extraer tierra en el lugar que corresponde, se sigue la excavación. Esta es una herramienta, también hay otras, como la que indicaba el arquitecto Durier, que es una pala con dos hojas que se va quitando suelo. Este es una especie de sinfín. Se hace la excavación para el pilotín, se pone el diámetro que diga el cálculo, por lo general es de 20 centímetros, puede llegar a tener 25 y 30 para este tipo de pilotines. En otra escala de pilotes para edificios mucho más grandes, podemos hablar de otros diámetros mayores de pilotes. Se le coloca la armadura y se comienza a cargar con hormigón hasta llegar a la superficie en la cual se engancha con la viga de encadenado. Estas son tres imágenes de lo que son, esa es la viga de encadenado que se va a utilizar como fundación junto con los pilotines. Y tenemos dos situaciones. Cuando las vigas de encadenado están a ras del suelo, necesitamos colocar encofrado, o sea, un molde para poder cargar ahí la armadura y luego el hormigón, que a su vez engancha con los pilotines. En otros casos, según los niveles que tengamos del suelo, se excava y los mismos laterales del suelo hacen las veces de encofrado. ¿Se entiende la diferencia? La viga puede estar por encima del suelo, necesitando un encofrado, o excavamos el suelo y ahí no la viga. Todo eso depende de la resistencia del suelo, depende del cálculo y depende también si hay que rellenar o no lo que es el terreno. Por lo general, lo que se busca es suelo firme también para apoyar la viga de encadenado. Bueno, retomamos el mismo esquema de planta que habíamos visto al principio y podemos representar en esta planta lo que es la estructura. Estamos indicando un local, estamos graficando con estas rayitas que los muros son portantes. Vamos a estudiar, van a conocer la semana que viene algo sobre muros, y cuando son portantes estamos hablando de muros que soportan las cargas y las transmiten a la estructura, ¿sí? Que a su vez la transmite al suelo de fundación. Esta forma de representar los muros son cuando los muros son portantes. Acá tenemos representadas tres columnas y con esto se representa una viga. Había hablado justamente hoy también el arquitecto Durier cuando las vigas apoyan en la mampostería. Bueno, acá estamos representando gráficamente tres columnas y una viga que apoya en las tres columnas. Esta línea, ¿saben lo que es? Sí. La proyección del techo. La proyección del techo, exactamente. Eso nos indica que el techo que está por encima, en este caso, llega al límite de la pared, continúa, pero acá hay un alero, ¿sí? Acá hay un alero. Y esto significa que nosotros vamos a hacer un corte del edificio y que lo vamos a ver hacia allá. Por eso tenemos esta línea identificada A, mirando hacia allá, quiere decir que el corte que va a pasar por ahí lo vamos a ver hacia allá. Y acá tenemos representado, a ver si, ¿quién se anima a decir? Acá ya empezamos a representar un plano de fundación. El corte que indicábamos en la planta de arquitectura es este. Y vieron ustedes que teníamos la planta con las paredes portantes con sus vigas de encadenado y en este caso con pilotines.
caso tenemos zapatas aisladas. Y en este caso son zapatas de hormigón armado. Estamos unificando ya lo que es pilotines con vigas de encadenado y zapatas aisladas, todo en hormigón armado. Esta es una alternativa. Quería detenerme en este tipo de plano porque con el trabajo que ustedes tienen del taller, de alguna manera tienen que relacionarlo, ver qué semejanzas pueden encontrar y cómo resolver lo que es la estructura de fundaciones en relación a la estructura que ustedes proponen en el trabajo del taller. Entonces, la planta de arquitectura, el corte, y acá tenemos representado gráficamente lo que sería la planta de fundaciones. En la planta de fundaciones, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la viga de encadenado y estamos representando de esta manera los pilotines. Los pilotines siempre se ubican, uno siempre en los extremos, en los vértices, en los ángulos, y luego se van repartiendo a distancias iguales, tratando de no superar el 1,50 m de distancia entre sí. La distancia va a responder a un cálculo que va a estar dado por el peso del edificio y la resistencia del suelo. En función de eso, los pilotines van a estar más cerca o más lejos. Cuanto menos carga tenga el edificio, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a tener más o menos pilotines? Va a tener menos pilotines. Cuando el edificio tiene más carga y necesita distribuir en una mayor superficie del suelo, vamos a tener mucho más cerca los pilotines, ¿sí? Hasta que llegue un momento que cambiemos de decisión en cuanto a la fundación a hacer. Y en este caso estamos representando las zapatas aisladas, ¿sí? Que son de hormigón armado. Siguen. En esta otra situación comparamos y tenemos resuelto la fundación directa con zapata corrida de mampostería en lugar de viga de encadenado de pilotines. Vean ustedes cómo la pared se va ensanchando formando la zapata de mampostería, ¿sí? Y en el lugar de columnas tenemos zapata aislada de hormigón armado. La representación en planta de las fundaciones va a ser muy similar. Nosotros vamos a tener el espesor de la pared que llega a la fundación y lo que vamos a ver en vista son justamente los ensanchamientos de esta zapata. Fundamentalmente el último para saber desde dónde arrancamos, qué ancho final va a tener la zapata. Lo otro es transmisión de carga, pero sabemos que esto va a tener, por ejemplo, como veíamos hoy, 1 metro de ancho. ¿Se entiende? Y acá la propuesta es conocer de la misma manera zapatas corridas de mampostería, pero en vez de tener columnas de hormigón armado y zapatas aisladas de hormigón armado, estamos proponiendo, y vean ustedes cómo se grafica, pilares de mampostería con zapatas de mampostería. Entonces tenemos el pilar de mampostería y el ensanchamiento para ir distribuyendo las cargas hasta la superficie que se haya determinado por cálculo, ¿sí? Ahí vamos a tener, como ven ustedes, zapatas aisladas cuadradas, ¿sí? Bueno. Algunas imágenes de zapatas corridas. Previamente a la construcción de la zapata se hace un replanteo, ¿no? O sea, las medidas del plano nosotros tenemos que transmitirlas al suelo, al terreno. Tenemos que saber dónde van a ir las paredes, pero antes de construir las paredes tenemos que construir las bases, las fundaciones, ya sea viga de encadenado, pilotines, zapata corrida, lo que sea. Nosotros tenemos que hacer ese replanteo en el terreno. Estas son las excavaciones
el caso de una vivienda muy pequeña, en el terreno. Estos hilos van indicando el eje de las paredes y a partir de ahí se realizan las excavaciones en función de la fundación que tengamos y las dimensiones que tengamos. Y decirle que eso se puede hacer en determinados tipos de suelo, ese tipo de fundación. Sí, las fundaciones van a ser en función del tipo de suelo. O sea, esta se puede hacer acá, en este tipo de suelo. Y aprovechamos a mostrarles también la diferencia de colores, ¿no es cierto?, que tenemos en este caso. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase pasada también teníamos diferencias de color? Una vez que empezamos a excavar, empiezan las diferencias de colores. Una vez que se hizo la excavación, se coloca la armadura, se la separa del suelo unos cuantos centímetros para que la armadura no esté en contacto con la humedad, se coloca el hormigón. Tenemos una foto más cercana de lo que es un hormigón que se coloca al principio justamente para permitir trabajar en una superficie más limpia. Se coloca un pastón de hormigón mucho más denso para poder apoyar la armadura y que no toque el suelo, como les decía recién, para que la humedad esté separada del suelo, y luego se coloca el pastón de hormigón. Y a continuación comenzamos con lo que es la pared. ¿Se entiende? Por debajo ustedes ven el hormigón que teníamos de la primera parte de la fundación y a continuación se empieza con la pared, con la mampostería de fundación. Continuamos con la pared. En algunos lugares se necesitará armadura, pero estamos haciendo mampostería de fundación, zapatas corridas. En cuanto a las zapatas aisladas, las imágenes que tenemos son similares a las de la vez pasada. Pueden apreciar el suelo, la armadura y cuando se vuelca el pastón de hormigón, vean ustedes la densidad de ese pastón de hormigón para la fundación. En este caso tenemos la armadura separada del suelo para evitar la humedad y el primer pastón que se va a distribuir en toda la superficie de la base aislada. Estos hierros que ustedes ven acá en diagonal van a servir para darle la forma a esta zapata aislada, ¿sí? Que es de hormigón armado. Porque no es fácil conseguir ese ángulo de 30. No estamos trabajando con ladrillo, estamos trabajando con hormigón. Ustedes trabajando con hormigón vieron que si no tiene una consistencia importante, una densidad, ese hormigón se va a aplastar. Por eso digo, estamos trabajando con un hormigón denso y estamos utilizando estas guías para que esta zapata tenga la forma que tiene que tener. Y acá ya están los hierros que van a servir para continuar con la columna. Estos hierros enganchados ya con la armadura o parrilla de la zapata aislada. Pasamos a finalizado el hormigón. Ven ustedes la forma que se consiguió dar con la referencia, con la ayuda de estos hierros. ¿Se ve? Pueden llegar a ver acá los distintos estratos de tierra hasta que llegamos al suelo firme. Y en algunas fundaciones se les cuelga un cartelito identificatorio de a qué base corresponde para el control. Pasamos a otras zapatas muy cerca también, para que se vean los troncos piramidales y que salen de la columna. Pasamos otra. En este caso
en la cual primero tenemos la superficie sobre la que se van a distribuir las cargas, perfectamente apisonada y nivelada. Vean la prolijidad de la superficie sobre la cual se va a construir la platea. Segundo, nosotros tenemos los límites que tiene que tener esa platea. O sea, estamos encajonados. Volver. No, anterior. Estos son los límites que nosotros tenemos para la construcción de esa platea. ¿Y saben qué es esto? ¿Alguien por allá? Bien, son las cañerías. Nosotros tenemos que dejar listas ya las cañerías, sobre todo de desagües, cloacales y algunas también de provisión que vengan desde el exterior para no estar picando después de hormigón armado. Entonces, todo esto tiene que estar listo antes de hacer la platea. La segunda imagen, ya vemos la platea con los límites, vemos cómo continúan estos caños de las instalaciones y ya está colocada la primera hilada de lo que van a ser las paredes de esta vivienda. A continuación se siguen con otros pasos de los procedimientos constructivos referidos a las aislaciones que vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. Pero ustedes ven ya cómo se definió lo que va a ser después el arranque de la mampostería de la... Y con respecto a vigas de encadenado y pilotines, las imágenes que tenemos es la siguiente. Vean ustedes, acá estamos trabajando sobre nivel de terreno natural, se realizó la excavación, lo que se ve acá es la excavación también para el pilotín. Acá hay una ampliación de lo que significa una excavación para pilotines con la armadura de pilotines. Lo que les decía del hormigón de limpieza previo a la colocación de la viga de encadenado y la ubicación de la viga de encadenado previa al hormigonado. Y acá nuevamente, cómo se diferencia si la viga de encadenado, en la que estábamos hablando, hay que excavar el suelo para la construcción de la viga de encadenado con los pilotines, o directamente si va por arriba del suelo, vamos a tener un molde, un encofrado, dentro del cual se va a colocar la armadura de la viga de encadenado y posteriormente se va a hormigonar. Acá ya está hormigonado. Ya están hechos los pilotines, por supuesto. Sí, sí. Bueno, eso que lo vean. Bueno, cuando hablamos, ¿vieron ustedes la clasificación de suelos? ¿Vieron el video, el power que les dejamos de lo que es el ensayo de suelos? ¿Se acuerdan lo que decíamos de la importancia de conocer el suelo? ¿Sí? ¿No? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, el suelo no, pero se vio el otro. Pero le explicó el arquitecto Durió y lo que es el estudio del suelo. ¿Por qué es tan importante conocer la resistencia del suelo? Porque pueden suceder estas cosas. Uno cree, vio esta parte, ¡ay, qué bien que está! Larga la construcción y resulta que en un sector del terreno el suelo es muy bueno y en otro sector del terreno no es tan bueno. Entonces el asentamiento de ese edificio empieza a ser diferente. El peso va a ser el mismo, pero ¿qué pasa si el suelo no resiste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el suelo no resiste? ¿No escuchan? Se desmorona. Claro, empiezan las fisuras y posteriormente se desmorona. Exactamente. Vean ustedes
ciudad, edificios de mucha altura, donde probablemente no se hicieron los estudios como corresponde. Son muchos niveles y fisuras muy importantes. Obviamente hay que desalojar y en algunos casos llegar a demoler. Y hubo un caso muy fuerte de edificios enteros que por fallas en los suelos se desmoronó, se derrumbó completamente. Vamos a pasar rápido. Este edificio en China cayó completamente. Ya fue hace unos años. Pero vean ustedes primero cómo se fue resintiendo la estructura total del edificio y después cayó. El tema fue así. Pasar a... Vean, se hizo un conjunto habitacional de muchos edificios iguales, pero hubo uno que tuvo problemas. ¿Y por qué? No solo fueron fallas en el suelo, sino en el entorno en el cual estaba implantado. Este es el edificio y estos, vean lo que son las vigas de encadenado grandes para unos grandes pilotajes. Lo que hablábamos hoy, los pilotes pueden tener 20, 25, 30, pero los pilotines, perdón, pero después los pilotes realmente tienen otra dimensión, como en este caso. Pasa uno. Vean ustedes la escala, acá hay una persona y acá hay todo un sistema de pilotes caídos. El tema fue que estábamos muy cerca de un lugar de donde se hicieron excavaciones. Se empezó a excavar, grandes lluvias, aflojó el suelo, este suelo fue resentido, se aflojó y es así como facilitó la caída del edificio. Después el otro caso que todos creo que conocen, la famosa Torre de Pisa. ¿Por qué es inclinada? Porque a medida que se fue construyendo, se fue cargando de peso y el suelo tampoco resistió de la misma manera en todos los lados de la Torre de Pisa. Los distintos estratos, los estudios que se hicieron mucho después de la construcción de la primera etapa arrojan que no daba la resistencia. Por eso es la inclinación de la Torre de Pisa. ¿Pasamos por ahí? Bueno. Y no sé si vieron algunos videitos, no los trajimos ahora, pero que todo el mundo los vio de los derrumbes que hubo, no sé si era en China, en la casa. Lo vamos a subir, pero otro día con más tiempo y por ahí lo ponemos en la página. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Fuimos rápido, pero si no hay alguna duda. Claro. Hace poco, cuando empezaron las clases, ustedes habrán visto, porque creo que lo comentamos, acá muy cerquita, en la avenida López Piazzentini, que cayó un camión de hormigón. Justo cuando estábamos dando las clases de morteros y hormigones, porque hicimos referencia a ese tipo de camión. Ahí con un problema de mala compactación del suelo, fue cambiando su composición y no resistió las construcciones que se hicieron arriba. Pero antes de eso, haciendo referencia a lo que dice Claudia, ¿se acuerdan que hace unos días cayó un puente en Italia? No fue precisamente por un problema de suelo, sino más bien un problema de estructura. Nosotros tenemos el caso de nuestro puente que viene, lo habrán leído en los diarios hace varios años, analizándose el comportamiento de la estructura y por supuesto también toda la parte de los pilotes que hacen a la fundación. Hay un puente en Venezuela que es muy similar al que tenemos acá para cruzar la corriente, que a los pocos años de hacerlo lo chocó una barcaza y se cayó un pedazo. Bueno, este tema del puente nuestro hay una especie de charla esta semana en las cuales se va a tratar, pero aprovecho a comentarlo
metálico que se entierra y después se va cargando hormigón. Y hay pilotes que tienen más de 100 metros de profundidad, o sea, enterrados en el suelo. Eso para darles simplemente una idea de lo que es, así como Claudia mostró algunos casos, que vean que todas las estructuras, no solamente las de arquitectura, tienen que ser muy bien analizadas en cuanto a principalmente su sistema de fundación. La clase práctica de hoy va a ser resolver las fundaciones del trabajo que ustedes hicieron en taller. Y todos los prácticos que vamos a hacer de acá